se programe pruebas con anterioridad. Bien. ¿Alguien más que quiera sumar a la respuesta? Sí, profe. Sí. Yo sí considero que realizar un análisis de riesgo beneficia en la calidad del software. Con ello yo me quiero referir que actualmente la población se basa mucho su trabajo, confort, seguridad, entretenimiento, hasta decisiones de su propia vida en lo que es un software de cómputo. Por lo tanto, para mí debe estar bien hecho. Y si no se realiza un buen análisis de riesgo para el desarrollo, puede afectar tanto a la etapa de desarrollo como al producto final. Para mí sería así. Bien, nosotros habíamos ya visto la parte de análisis de riesgos en sí en el desarrollo de software, y ahí podíamos determinar de que podíamos identificar posibles riesgos y a partir de esos posibles riesgos identificábamos acciones, tanto de prevención para que no sucedan los riesgos como los planes de contingencia. Entonces, es así como en la mayoría lo indica, como pusieron en sus respuestas, de que sí ayuda y beneficia para tener un software de calidad, porque vamos a poder tener como planificado previamente qué podemos hacer para subsanar si ocurre algún error o algún evento que pueda afectar. Entonces, de esos riesgos que nosotros consideramos, entonces ya sabemos cómo actuar, ¿sí? Con esos planes de contingencia que nosotros podemos hacer, ¿sí? Entonces, eso está en relación con el análisis de riesgo y la calidad del software. Bien. Ahora pasemos al punto B. En el B dice, ¿qué riesgos puedes mencionar asociados al uso de software de mala calidad? Mencione ejemplos. Bonilla, no sé. ¿Sí? Uh-huh. 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 Claro, profe, ahí en el libro, en el Pressman, Sí. explicaba que una empresa de Estados Unidos había vendido material para tomar radiografía, creo que era Guatemala, y los técnicos de Guatemala modificaron el código y por ese problema lo que hicieron es matar gente y dañar a otra. Uh-huh. Por eso hay partes del código que sí o sí, en este caso serían los técnicos, no deberían tener acceso para poder modificarlo. Bien. Sí, sí, teniendo en cuenta ese ejemplo, sí, ahí se entiende más la definición que hacen. Sí. ¿Alguien más? Bonilla, ¿planteaste algún ejemplo? Sí, profe. Sí. Con mi compañero estábamos viendo el ejemplo de un proyecto de la Unión Soviética a ver, para si mi compañero Juan lo puede explicar mejor. Bueno, a ver, Wari. Hola, profe. Sí. Sí, nosotros, bueno, no sé si estará bien, pero habíamos detectado, digamos, que se puede producir una negligencia y, bueno, y responsabilidad, bueno, y justamente lo relacionamos con un ejemplo de un proyecto, digamos, de la NASA, Uh-huh. cuya misión era sobrevolar Venus, digamos. Uh-huh. En poco tiempo de lanzamiento se desvió de su trayectoria por un fallo en el software. Y existía la posibilidad de que este se cayera, digamos, en el Océano Atlántico, cerca de las rutas
transatlánticas, y esto iba a provocar una catástrofe. Y bueno, para evitarlo se envió un comando de autodestrucción antes de que la onda se soltara y cayera al lugar. Y- Y bueno, entre otros errores en el lanzamiento, después de varias investigaciones, descubrieron que en una de las instrucciones enviadas al cohete faltaba un guiño, lo cual provocó dicho desvío. Entonces Bien. nosotros lo relacionamos con la negligencia porque, digamos, más que nada por la responsabilidad, digamos, se pueden echar la culpa entre el programador digamos, ¿cómo serían los directores de la NASA, digamos? O sea, entre ellos se pueden echar la culpa. Porque el cliente, digamos, en este caso será la NASA, afirmaría que el desarrollador ha sido negligente en la manera en que se aplicó la práctica del software. Claro, que programó mal, digamos. Y el Claro. otro en que solicitó cosas erróneas. Claro, o sea, claro, en eso, claro. Ese sería un punto que nosotros habíamos detectado. Y también otro riesgo que nosotros creemos puede ser la calidad y la seguridad, ya que un software que no tiene alta calidad es fácil de penetrar por parte de los intrusos, y en consecuencia el software de mala calidad aumenta indirectamente el riesgo de la seguridad, con todos los costos y problemas que eso conlleva. Ahí también encontramos un ejemplo de un proyecto que se llamaba Phobos, de la Unión Soviética, para el estudio del planeta Marte. Era una sonda, digamos, que se desplegó y tuvo un funcionamiento correcto, hasta que meses después de su lanzamiento se perdió la señal. La fuente del problema fue una orden errónea, digamos también igual que la anterior, donde se mandó un signo más en lugar de un menos. Y bueno, debido a esto se fue incapaz de controlarla correctamente. Claro. Bien. ¿Alguien más tiene algún otro ejemplo? Discúlpame, Carolina, ahí el ejemplo, ¿es Maigo el que estaba hablando? No, Wari. Wari, No, disculpe, Wari. Yo creo que ese ejemplo que está dando, y conjunto con el de Madrid, pasa más por no haber realizado una inspección de código, más que un análisis de riesgo. Porque acá está preguntando qué riesgos se puede mencionar asociados al uso de software de mala calidad. Ah, no, creí que estábamos en el punto 1 todavía. No. Bueno, pero de todos modos, me parece que, digamos, tendrían que asociar el riesgo con el uso de software de mala calidad, apuntar bien a qué estamos, a qué se están refiriendo ustedes en este caso con mala calidad. En este caso, Madrid y Wari están apuntando a que el software de mala calidad no debería contener errores. En este caso, específicamente en errores de software. Entonces, al tener ese software, errores de software, hay riesgos potenciales como los que han ejemplificado y que se podrían haber subsanado con una inspección de código que no es una prueba cara ni difícil de hacer. ¿De acuerdo? O sea, lo que hablan está bien, pero asócienlo a los conceptos teóricos, por qué se produjo. O sea, cuando decimos software de mala calidad en este caso, porque tiene errores. ¿Dónde están los errores? En el código. ¿Alguien inspeccionó ese código? Evidentemente no. Entonces, el riesgo potencial de que algo falle por no haber hecho una prueba estática y haber encontrado esos errores en el código y que se hayan provocado esos fallos. ¿De acuerdo? De esa forma me parecen que tienen que ir asociando las cosas, porque si no, estamos asumiendo con la profesora que ustedes comprendieron y relacionaron los conceptos. Yo supongo que sí, y Carolina evidentemente también lo sospechamos, pero
El tema pasa en que sean un poquito más explícitos cuando realicen estas intervenciones y unan los conceptos teóricos a su respuesta. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Bueno, entonces continuamos con la siguiente. Sí, profe, ahí le quería comentar del segundo ejemplo que este bug, digamos, se produjo debido a que por falta de tiempo el software se entregó antes, digamos, y esto fue lo que produjo, digamos, el error que le comentaba hace rato. Bien. No sé quién escribió ahí en el chat. No hay Silvina problema, Lacay, que Silvina. llegó recién. Sí, no hay problema, Silvina. Bueno, entonces continuamos con la pregunta C. La calidad está relacionada con la seguridad y se plantea la situación de analizar en relación a la situación de la pandemia y cuarentena que vivimos actualmente. Entonces, a ver, el Sutara, Vilte, sobre eso. Profe, ahí. Bueno, con el constante aumento de las aplicaciones y los sistemas web en la actualidad, y más ahora debido a la pandemia que estamos atravesando, la seguridad juega un papel más importante. La seguridad va de la mano de software de calidad, ya que si el mismo no cuenta con ella, es fácil de penetrar por parte de intrusos, con todo lo que eso conlleva, que sería pérdida de datos, pérdida de datos confidenciales, aumento del riesgo e inseguridad. Existen dos tipos de problemas asociados, que serían los errores de implementación, que serían fallas del software, y no, errores de implementación y fallas del software. Y las fallas del software vienen dados por el mal diseño o la mala elección de una arquitectura. Y la buena elección de una arquitectura reduce las posibles fallas que puedan tener. Bien. ¿Alguien más que haya respondido eso? Profe, Sí. nosotros pusimos que la calidad y la seguridad sí están relacionadas, por ejemplo, en cuestiones de costos. Si se invierte en una, el resultado va a repercutir en la otra. Y con respecto, bueno, en la actualidad y debido al contexto de pandemia, bueno, esta crisis exige nuevas formas de trabajar a un ritmo más acelerado para brindar respuestas. Y en este último año se hizo notorio el incremento del uso de plataformas de venta, sistema de turno en los hospitales o en clínicas, por lo que asegurar la seguridad y la calidad se volvió prioritario. Bien. Sí, este punto estaba más relacionado a eso, ¿no? De que en la situación de pandemia se ha aumentado mucho el trabajo, la venta en la parte de e-commerce, después el teletrabajo con lo que tiene asociado a la información que manejan dependiendo de cada uno de los trabajos que se realicen, y la parte de la gestión de los bancos, las transferencias bancarias. Entonces todo fue sujeto como a presuntas estafas y todo eso, entonces era un factor a considerar la seguridad. Así que, bien. Y el punto D, que ya empieza con la descripción de qué describe la ISO 9126. Este estándar se actualizó. Los factores ISO 9126 conducen a una medición directa de la calidad. Y el punto es, sí. Ujú, ujú. Sí,
Bien. Ujú. Bien. Sí, después voy a hacer sí están bien las respuestas en la parte de los factores de la ISO 9126 respecto a que conducen a una medición directa. Uno de los atributos que tienen, por ejemplo, es la parte de la usabilidad. Entonces, ¿cómo se puede medir directamente en base a ver cómo medimos la usabilidad? Entonces, no es que permite hacer una medición directa, así como lo explica Madrid, sino que puede permitir a partir de las mediciones indirectas poder obtener una referencia sobre ver la calidad de ese producto software. Pero eso después voy a hacer una revisión sobre el estándar del ISO 9126. Bueno, de esto después vamos a retomar esta parte respecto a las palabras que tenían que completar en el glosario. Así que pasamos al punto 3, que es donde tenían que identificar, se daban los distintos ejemplos y ustedes tenían que indicar si pertenecía a alguno de esos atributos de calidad. Bien. El caso A, un testeador unitario que realiza un test en un componente debe poder ejecutar los scripts y poder llegar a un nivel de completitud del 70% en 4 horas. Maiwa, ¿ese a qué corresponde? Sí, profe, para mi criterio ese ejemplo corresponde a la testeabilidad. Bien. ¿Qué característica tiene la testeabilidad? La prueba unitaria de módulos completos, o sea, ya está trabajado una unidad, entonces se ejercen pruebas sobre esa unidad para ver si es que funciona o no de forma correcta. No sé cómo decirlo porque si hablo de eficiencia me voy a otro atributo. Bien, bien, bien. Bueno, ¿alguien más está de acuerdo o difiere de ese atributo? ¿O todos consideraron testeabilidad? Nosotros lo mismo, profe. Bien. En el B, dice para los usuarios del módulo X, una vez que se ejecuta cualquier acción, el sistema debe proveer la posibilidad de cancelarlas durante su ejecución y quedar como antes de la ejecución de la misma. En el B, ¿qué pensaron? ¿Qué era la usabilidad, profe? Bien. ¿A qué hace referencia la usabilidad? Al grado de facilidad en que el sistema puede ser operado, para ser Bien. operado, realizar operaciones. Bien. ¿Alguien tiene algo diferente? En el C dice, si el administrador de accesos agrega o quita algún rol a cualquier usuario, estos cambios deben ser reflejados de manera inmediata en la sesión de usuarios a la cual se modificaron los accesos. ¿En esa qué tienen? Yo puse seguridad. A ver, seguridad, ¿qué es lo que dice seguridad? El sistema tiene que resistir a usos no autorizados y tiene que seguir proveyendo servicios a los usuarios. Y en Bien. este caso se permite y deniega el acceso de los servicios del sistema mediante el rol de usuario. Bueno, sí, yo también coincido con eso. Madrid, ¿por qué habías hecho la otra elección? Uh-huh.
Sí, podría considerarse Me así. parece que acá el tema pasa por si el administrador es un usuario que tiene permitido realizar o no cambios en el software, o sea, acceder al software para hacer los cambios. Si él no tuviera los permisos los permisos para hacer esos cambios, entonces sería un problema de seguridad. Pero en este caso es el administrador de acceso el que está modificando. Entonces no sé si es seguridad, piénsenlo bien. No, sí, ya sé, pero no sé quién estaba diciendo recién que era seguridad. Bonilla. Bonilla. Entonces yo lo que acoto que es el administrador de acceso el que está haciendo las modificaciones. No es una persona no autorizada a entrar al sistema y modificar. Entonces, ¿es o no un problema de seguridad? ¿O es un atributo de modificabilidad, como lo indica Madrid? Eso es lo que quiero que alguien corrobore o analice. Ahora que lo escucho así, profe, yo creo que no es de seguridad, sino de modificabilidad. Más que nada porque dice que los cambios tienen que estar disponibles en el momento. Acá el asunto es quién realiza los cambios. Si fuera un problema de seguridad, sería que esos cambios los está realizando otra persona que no está autorizada en el sistema. Pero acá es el administrador de acceso. Y yo calculo que esa es la persona que tiene la potestad de realizar los cambios, agregar o quitar roles y los permisos a los que trabajan sobre ese sistema. Entonces no me parece que sea un atributo de seguridad. ¿Vos, Carolina, lo ves así o no? Yo lo había considerado inicialmente como de seguridad. Pero acá... Pero sí, como vos haces esa observación, sí, coincido. Porque es el administrador de acceso, no es un NN. Claro. No es un hacker, no es un intruso. Entonces viene a ser, como dijo Madrid, un atributo de modificabilidad. O sea, que el software acepte esos cambios y que se reflejen de forma inmediata en la sesión de usuario a la cual se modificaron los accesos. Está bien lo que dijo Madrid y está mal considerado. Tienen que considerar cuando es problema de seguridad de quién se está hablando. No tendría que haber seguridad. ¿En qué sentido, Wari? No entiendo tu pregunta. O sea, digo, como usted dice que menciona al administrador, digamos, tiene que haber una capa de seguridad para que sepamos que él es el administrador efectivamente. Claro, pero es que acá dice si el administrador de acceso agrega o quita algún rol a cualquier usuario, lo está planteando desde el punto de vista que es el administrador de acceso. O sea, es alguien que está autorizado a hacerlo en el sistema. ¿Te das cuenta? Es como que vos me digas, no sé, el administrador del sistema te está agregando o quitando roles, o te está dando permisos a vos y quitándole a otro usuario, pero es el administrador, él tiene esos atributos para hacerlo. ¿Te das cuenta? A eso estoy apuntando. Si acá el enunciado dijera, si no sé si algún usuario, claro. Podría aportar, o sea, si sería un problema de seguridad, para mí el enunciado tendría que ser específicamente no el administrador, sino un usuario, pongamos una situación, un invitado que pueda modificar cualquier rol, ahí sí el enunciado cambie, sería un atributo de seguridad. Y acá es una cuestión de rol, o sea, hay que ver, por ejemplo, el administrador de acceso, que es un rol dentro del equipo de trabajo o de desarrollo, ¿tiene el poder, el atributo de agregar o quitar rol? Sí. El programador
cualquier programador tiene el atributo de agregar o quitar roles. Dentro de su rol tiene esa potestad, ese atributo, esa, no sé cómo decirlo. ¿Te das cuenta? A ver qué otro, no sé, otro rol. Hay que revisar los roles y ver si tienen el permiso, el atributo de, no es la potestad, ¿cómo se diría? La autoridad para agregar o quitar roles. Pero el administrador de accesos lo tiene. Entonces no es un problema de seguridad. Si fuera un invitado, fuera el cliente, no puede hacer eso. Porque ni siquiera el sistema lo va a dejar. Si está bien protegido, ¿no? Si no está bien protegido, evidentemente que si no tiene los sistemas de seguridad bien programados, lo va a dejar. Pero así como está enunciado, no es un problema de seguridad porque el que lo está haciendo es el administrador de acceso. Entonces, acá es un atributo de modificabilidad, que el sistema rápidamente acepte esos cambios y los impacte en la sesión que se está trabajando. ¿De acuerdo todos? Si alguien todavía está en desacuerdo, plantee su punto de vista. Bueno, veamos el que sigue. Los usuarios inician 1000 transacciones por minuto, probabilidad bajo condiciones normales, de 9 a 18 horas. El sistema debe procesarlos en una latencia que sea menor a 3 segundos. Profe, nosotros pusimos que disponibilidad. ¿Por qué? A ver. Porque ¿Qué es lo que dice disponibilidad? Se trata de la capacidad de un servicio, de unos datos o de un sistema a ser accesible o utilizable por los usuarios autorizados cuando ellos los requieran, cuando estos los requieran. ¿Alguien puso algo diferente? Yo puse, con mi compañero pusimos otra cosa. Pusimos performance, encontramos un concepto en internet que decía que mide el grado en el cual el sistema realiza una funcionalidad específica, como las 1000 transacciones por minuto, dada una restricción de velocidad y el uso eficiente de los recursos. Bien. Sí, está bien. Sí, yo también consideré la parte de performance, pero eso de la disponibilidad, de que pueda ser ejecutado también en un tiempo o que esté así como les da la aseguración, podría también formar parte de del atributo de calidad para esa situación. Tendría que leer, acá dice disponibilidad, dice Madrid, se trata de la capacidad. A ver, ¿podés leerlos, por favor, Sebastián? Sí. No, la disponibilidad, si bien es como dice Madrid, es que la información esté disponible en el momento en que se requiera y por la persona que esté autorizada a enterarse, digámoslo entre comillas, de esa información. Y acá está hablando de hacer 1000 transacciones por minuto bajo condiciones normales. Eso no es disponibilidad, eso es performance, es el rendimiento del sistema. Es la velocidad con la que trabaja el sistema. La disponibilidad tiene otro concepto y tiene que ver con que la información esté disponible cuando se requiera y por la persona que esté autorizada a tener conocimiento de esa información. Por eso yo les decía que tienen que leer bien los atributos de calidad, el significado y no guiarse por el nombre del atributo, porque disponibilidad, dicho así, sin leer lo que significa,
da la sensación de que es esto, de la velocidad, de que esté rápidamente disponible, y no es así. Así que yo considero que no han leído bien los atributos de calidad. El concepto, claro, performance. El concepto que indica el atributo o la descripción del atributo no lo han leído, se han guiado por los nombres. Y eso es lo que yo les dije justamente en la última clase, que tuvieran cuidado, porque es como protección y seguridad, tienden, en general, no digo ustedes, pero tienden a confundirlos. Disponibilidad con performance. Son cosas diferentes, si no, no habrían dos atributos, habría uno solo. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, profe. Tienen que leer bien los atributos de calidad, leer la descripción del atributo. O sea, el mismo problema lo vamos a tener porque estos son los atributos de calidad. Fíjense que si ustedes se ponen a ver en la 9126, la disponibilidad no es en primera instancia, en el primer nivel, no está. Está funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, facilidad de mantenimiento y portabilidad. Y fíjense que eficiencia suena a ese atributo, a que esa descripción fuera eficiencia. Y no, porque eficiencia es el grado en que el software emplea óptimamente los recursos del sistema según lo indican los otros subatributos, como el comportamiento del tiempo y de los recursos. O sea, y además cada una de estos atributos de primer nivel, digámoslo así, tienen subatributos. O sea, cada uno de los atributos tienen subatributos. Entonces ahí viene también el problema de que esos subatributos hay que ver si se corresponden o no. Fíjense, acá está eficiencia, comportamiento temporal, utilización de recursos. Y acá no está recuperación, no está la disponibilidad y no está la otra, ¿cómo se llama? El performance, que es el rendimiento. Hay que buscarlos y definirlos bien, porque acá no lo veo ni la disponibilidad ni la eficiencia. Ya voy a buscar dónde se define la disponibilidad. Yo lo tenía en algún lugar. Ustedes sigan y yo voy a buscar. Bueno, la otra actividad que tenían que realizar era la parte de la actividad virtual, ¿sí? La actividad del aula virtual, donde tenían que completar la parte del glosario. Se les pedía unas ciertas palabras que tenían que estar definidas y después podían ir agregando otras que ustedes vean que sean necesarias para el tema de calidad. Sí, a ver. No sé si agregaron algo más. Bueno, dentro de las vi que hay algunas que están. Vamos a empezar con lo de la ISO, que bueno, ahora les agregué la parte de comentarios para que si ustedes consideran que no es del todo correcta o se puede completar la definición, lo hagan, ¿sí? En la parte de la ISO dice que es la Organización Internacional de Normalización, cuya principal actividad es la elaboración de normas técnicas. Yo acá, a ver, comencé a ver la parte de ISO, que es la denominación que recibe, sí, a la Agencia Internacional de Normalización. Es la encargada de promover el desarrollo de normas internacionales. Su propósito es el desarrollo de normas para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Y en Argentina, bueno, el IRAM, que es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, es representante de eso, ¿sí? A partir de la ISO, bueno, venían otras definiciones que ustedes plantearon, que es estándar, modelo y norma. Estándar, dice, sirve como instrumentos de medición.
el cual permite evaluar la calidad de los procesos, productos o servicios para asegurar la satisfacción de los clientes. No sé si está... Norma, dice, es una regla o pauta que se debe seguir para realizar una acción. Yo tengo anotado así algunos de los... A ver, ¿dónde había anotado? Quienes habían subido cada una de las definiciones, ¿sí? Esta creo que le faltaría completar algo más, ¿no? En referente a la parte de calidad. Esta creo que lo planteó Gómez, ¿sí? Después planteó Coria. Creo que, bueno, en síntesis sí está. Y después, ¿cuál era el método? Bueno. De acá yo busqué, bueno, la definición, el de estándar, dice, sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia para un algo. Considerando entonces que nosotros queremos ver calidad, entonces vamos a tener, como dice que son tipos, modelos, normas, vamos a necesitar entonces para la calidad un conjunto de normas que sirvan de referencia para medir la calidad del software que estemos desarrollando. El modelo, como acá también lo menciona en la definición de estándar, el modelo es algo que se toma como referencia para tratar de producir algo igual. Y la norma es la regla que se debe seguir o que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades. Bueno, entonces todo esto es, como puede ser para ser aplicado a algo, en este caso lo aplicaríamos en el desarrollo de software, ¿sí? Esto es la definición del Diccionario de la Real Academia Española y están para que vean cómo puedo plantear. Y considerando esto y en base también teniendo en cuenta las ISO, planteo que es la definición de norma para la ISO, ¿sí? Es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que provee para el uso común y repetitivo reglas, directrices o características para actividades o sus resultados dirigidos a alcanzar el nivel óptimo de orden de un concepto dado, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta cómo va la definición de norma. Después, como que hay definiciones, por ejemplo, seguridad, que el sistema no sufra daños. Están puestas las cosas así muy sueltas, las definiciones, y no están dentro del concepto, del contexto, mejor dicho, de calidad, ¿sí? Que el sistema no sufra daños. Y ahí es lo que veníamos hablando recién ahí con la profe de los atributos los atributos de calidad, seguridad, estamos hablando del tema, es un atributo, ¿sí? ¿A qué hace referencia? Bueno, proceso, conjunto de tareas o actividades. Procesos ya vimos como repaso, vimos la parte de modelo de procesos y también planteamos una definición de proceso y de modelo de proceso, que eran uno de los conceptos que tenían que estar definidos. Y después agregaron algunos extras, a ver, este es sobre referente a la ISO 9126, que es un modelo de calidad que tiene relación con la portabilidad, la mantenibilidad, la funcionalidad, la factibilidad, la usabilidad, la eficiencia, ¿sí? Esto es lo que yo estaba viendo la profe, que como que hay primero los atributos definidos, atributos en primera línea, de primer nivel, pero esos a su vez tienen subatributos que se pueden ver con adecuación. La funcionalidad también contempla la adecuación, la exactitud, la interoperabilidad, la seguridad de acceso. Entonces, cada uno de esos atributos tiene relación con otros subatributos.
Bien. Luego tenían que hacer ustedes también, en relación a lo anterior, al primer punto, tenían que decir o hacer una comparación con la norma ISO IEC 25010. Esta define modelos de calidad y determina las características de calidad del producto software que se pueden evaluar. A esta se le suman dos características más, ¿sí? Esto es lo que tenemos en la calidad del producto software. Entonces tenemos la adecuación funcional, que tiene que ver con la completitud, la corrección y la pertinencia. La eficiencia de desempeño, que tiene que ver con el comportamiento, la utilización de recursos y capacidad. Compatibilidad, que tiene que ver con la coexistencia y la interoperabilidad. La usabilidad, inteligibilidad, aprendizaje, operabilidad, protección frente a errores de usuarios, estética, accesibilidad. Y así cada uno también tiene los subatributos, igual que lo que teníamos de la otra ISO. Bien. Entonces, cuando plantean acá en el glosario, por ejemplo, coexistencia, capacidad del producto para coexistir con otro software independiente en un entorno común, compartiendo. Ahí creo que volví. En la parte de que plantean la coexistencia, ¿sí? Lo que les decía, dice compartiendo recursos comunes sin detrimento. ¿Sin detrimento de qué? La coexistencia sí está mencionada dentro de lo que es la ISO IEC. Sí, la coexistencia dice. Y acá también está planteada, bueno, acá dentro de la ISO IEC 25010, pero entonces es un atributo, una característica de calidad de producto, de software, porque si no queda acá muy a la deriva, digamos, planteando el concepto, no está completo, porque yo leo coexistencia, capacidad del producto para coexistir, pero estamos hablando también de conceptos que están relacionados a calidad. ¿En qué parte o a qué hace referencia esto? Como que si no está muy aislado. O sea, lo que dice su profesora es que si pusieron coexistencia, deberían haber puesto que es un subatributo de calidad del atributo tanto, que significa la capacidad del producto software para coincidir y así ir adecuando para que no queden dudas. Exacto. Ahora, auditoría, esto lo puso, creo que Noelia Coria. Dice, es una actividad de revisión mediante la cual puede verificarse el cumplimiento de un sistema informático y su efectividad, y en la que también se evalúa la necesidad de una mejora o de una acción correctiva. ¿Me podrías decir algo en qué parte del texto o cómo lo asociaste al tema de calidad? Sí, profe, lo puse porque me quedó esa palabra cuando la profesora estaba dando la clase y nos preguntó si habíamos cursado esa materia. Ah, bien. Y creo que en ese momento, bueno, ella estaba hablando del aseguramiento de la calidad y mencionó el tema de auditoría. Bien. Sí, creo que como que le faltan algunas cositas para completarla. Está bien que se haya sido así considerada, pero tratemos de cerrar la idea en relación a calidad. Lo mismo que hay otra palabra que pusieron por acá, dilema. Esta creo que la puso Vilte. ¿Por qué fue el planteo de la palabra de dilema? Bueno, profe, pasa que cuando leí el libro, el capítulo 14 de Pressman, hay un apartado donde dice que habla acerca del dilema de sacar un producto que tenga alta calidad, pero que te lleva más tiempo y más dinero construirlo, o sacar un producto que sea
creo que lo dice como aceptablemente bueno, y bueno, pero que a sabiendas que tienen una cierta cantidad de errores o que después van a sacar un parche o una versión mejorada. Y primero, cuando lo leí la primera vez, no lo entendí muy bien el título, hasta que, bueno, después los busqué y se me hizo interesante ponerlo. Bien, pero con lo que me decís ahora se comprende más en el contexto de calidad, porque si no acá solamente es una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación, pero en vez, con el ejemplo que vos me planteás queda más claro el concepto como está descrito. Así que eso es para que... Sí, no sé si estaría bien que lo modifique sí, o le agregue un comentario. La idea es de que creo que sí ya les puse, o ponerlo, si no te deja editarla, aunque yo habilité para que quede la edición, sino como comentario. Y si alguien tiene otra definición sobre alguna de estos términos que ingresaron sus compañeros, y lo pueden poner así como comentario, ¿sí? Agregan un comentario para Bueno, profe. dejar. Bueno. Y después... el que me quedó por ahí, el proceso, que quedó solito ahí como conjunto de tareas o actividades. Profe, yo lo había puesto así porque como la profe Pilar había dicho que lo hagamos el concepto no de sacado, de copiado y pegado, sino que lo hagamos, lo redactemos con nuestras propias palabras. Sí, y en relación a la ingeniería de software, ¿el proceso qué es? ¿Solamente un conjunto de tareas o actividades? Según lo que yo entendí, sí, que bueno, ayudan al diseño del desarrollo del software. Conjunto de tareas o actividades para el desarrollo de software. Esto es lo que yo les decía, de que esto lo vimos en el capítulo ese, va en la clase esa de repaso de proceso, modelo de proceso, ¿sí? Entonces, un proceso de software es un conjunto de actividades relacionadas que permiten la creación de un producto de software. Permite el desarrollo racional y a tiempo del software de computadora. Es un marco de trabajo para las tareas que se requieren en la construcción de software de alta calidad. Es un marco de trabajo porque establece la base para un proceso de software completo al identificar un número de actividades, tareas, aplicables a todos los proyectos, software sin importar su tamaño o complejidad. Estas son tomadas de la misma presentación que hizo la profe. Y ahí es donde llegábamos a tener una diferencia, porque estos eran los conceptos que tenían que agregar sobre proceso software y modelo de proceso software. Creo que así decía el enunciado, proceso y proceso software, donde dice, el proceso software teníamos un conjunto estructurado de actividades para especificar, diseñar, implementar y probar sistemas de software. Y el modelo de proceso software hace referencia a la representación abstracta de un proceso, ¿sí? Representa una descripción de un proceso desde una perspectiva particular. Bueno, esas eran mis aclaraciones respecto a la parte de la actividad de glosario. Estas están en el aula virtual, en la unidad 2. Ahí está puesto en la parte, porque ahí hicimos un repaso de modelo de proceso. Te hago acotar, Sebastián, que esto está tomado del libro de Pressman de modelo de proceso software. Porque yo les dije en ese momento que este libro, este autor deja bastante en claro, es bastante comprensible la diferencia entre proceso y modelo de proceso. Porque el proceso son las actividades y el modelo es la forma en que se llevan a cabo esas actividades. Entonces, este autor te dice, si las actividades son llevadas en forma secuencial, define un modelo en cascada. Si estas actividades son realizadas en forma cíclica, define, por ejemplo, un modelo iterativo, por decirte algo. Entonces, va mostrando
los distintos tipos de flujos de actividades y cómo los va relacionando con el modelo que se deriva de ese flujo. Por eso es muy interesante en algunos casos leer bien detenidamente a Pressman, y yo en este caso les sugerí fehacientemente que lean Pressman. Bueno, eso era por parte porque quedaban ahí el glosario, y eso es lo que me quedaba para que completen un poco más las definiciones, que hay algunas que como quedan muy resumidas, muy sintéticas, y no veo la relación que tengan en sí con el tema de calidad. Por ahí en otro caso, como el caso de, que era dilema, que no se sabía por qué salió la palabra en el glosario, por qué llegó ahí la palabra, tal vez copiar el pedacito del libro y decir, en este contexto, esta palabra no la comprendía, entonces ahora sí entiendo o comprendo bien lo que dice el autor porque yo busqué que era dilema, que es algo que nos olvidamos en general de hacer. En general leemos y asumimos el concepto de ciertas palabras porque en el contexto diario de charlar, de estudiar, de las clases, las escuchamos y las asociamos con ciertos conceptos, con ciertas situaciones. Pero sucede que en la realidad muchas veces eso no es así. El concepto asociado que tenemos hacia una palabra a veces difiere mucho de lo que quiere decir. Y esto es una actividad que se lleva a cabo muy intensamente cuando ustedes escriben tesinas, papers, artículos para ser aceptado en congresos, publicaciones o lo que sea. Hay que tener muchísimo cuidado con las palabras. A veces, como digo, asumimos el concepto de una palabra. Pero es bueno, como el que, no sé quién fue el que puso dilema, es bueno que si no le sonaba ahí la palabra, la haya buscado y haya verificado que esté correctamente usada. Otra cosa que tienen tendencia los autores, o por el tema de las traducciones, sobre todo en los libros de informática, es tomar una palabra del inglés y bueno, la traducen, pero en la traducción hay un pequeño problema. El problema, por ejemplo, está entre los españoles, los mexicanos y nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que para los españoles una palabra común de su hablar para nosotros puede resultar ofensiva o tener un doble significado, que a veces colocarla en un trabajo no queda aceptable por ciertas normas de escritura. Entonces tenemos que tomarnos el trabajo de buscar esa palabra y ver qué significa esa palabra y si está bien usada o hay otro concepto, otra palabra que no tenga un doble sentido, por decirlo ahí. Entonces, este es el sentido que tiene esta actividad. No solo que ustedes conozcan y estudien correctamente, aprendiendo correctamente de lo que están estudiando sin ninguna duda, sino que también el uso de las palabras. Muchas veces me ha ocurrido corrigiendo tesinas y trabajo que les digo, esta palabra no está bien usada en este contexto. Es una palabra que siempre la usamos en lo que nosotros charlamos, pero en lo que vos estás escribiendo no se debería haber colocado. Busca el significado y al buscarlo me dice, no quiere decir lo que yo quería poner. ¿Te das cuenta? Le digo, hay que tomarse ese trabajo. A veces es bueno leer con otros, porque el otro dice, acá hay algo extraño. Ese extraño es que la palabra está medio rara en ese contexto y hay que buscar su significado. Y es como yo les dije en la última clase, no pueden estudiar las ISO o los estándares de calidad sin comprender qué es una ISO, qué es un estándar, qué es una norma. Porque si no estamos estudiando cosas que no sabemos para qué las estamos estudiando y qué significan. ¿Estamos todos de acuerdo? Contextualicen sus palabras, en qué lugar las trajeron
o las extrajeron y, como dijo Carolina, completen las definiciones acercándolas al concepto de calidad que estamos estudiando. Yo aquí encontré algunos subatributos de los cuales les estaba hablando. Y dice, por ejemplo, estos son ejemplos, pero para que ustedes vean que tienen que buscar los significados de los atributos y cuáles son sus subatributos y qué significa cada subatributo. Bueno, veamos algo. Confiabilidad. Propiedad del sistema que permite calificar como fiable el servicio que proporciona. Bueno, acá habría que buscar qué es fiable. ¿Se dan cuenta? Dimensiones de la confiabilidad serían los subatributos de la confiabilidad, que es calificar como fiable el servicio que proporciona. Sus subatributos son disponibilidad, seguridad y fiabilidad. Disponibilidad, que era el término este que teníamos en controversia. Capacidad del sistema para proporcionar servicio cuando son requeridos. Servicio. Y también tiene que ver, como yo les expliqué, con que la información esté disponible cuando se la requiere y por quien tiene el atributo de leerla. Seguridad. Capacidad del sistema para funcionar sin fallos catastróficos. Fiabilidad. Capacidad del sistema para proporcionar servicios como han sido especificados. A su vez, esta fiabilidad incluye la corrección, la precisión y la oportunidad. La corrección, que los servicios que proporciona el sistema son los que se han especificado. Precisión, que la información se proporcione al usuario con el nivel de detalle adecuado. Y cuando dice con el nivel de detalle adecuado, tiene que ver también con el cargo que ocupa esa persona y los atributos, el cargo y hasta dónde puede conocer del sistema, digámoslo así, ¿no? Por eso es con el nivel de detalle adecuado. Oportunidad, que la información se proporcione al sistema cuando sea requerida. Protección, capacidad del sistema para protegerse a sí mismo frente a intrusiones accidentales o premeditadas. La protección incluye la integridad, la confidencialidad. La integridad asegura que el programa y los datos de los sistemas no resulten dañados. Fíjense que no está hablando del acceso al sistema, sino del programa y los datos ahora. La confidencialidad, asegurarse que solo las personas autorizadas puedan acceder, a cierta información. Entonces ustedes ven que hay muchos atributos y subatributos que nos pueden confundir en cuanto a lo que significan. Entonces tienen que hacer un esfuerzo de ese cuadrito que presentó Carolina, que estaba de la ISO IEC 25010, que están los atributos y subatributos. Bueno, de ver la adecuación funcional. Dice completitud funcional, corrección funcional, pertinencia funcional. Ver qué significa completitud funcional, corrección funcional y describirlo. A ver, Maigua, ¿qué significa para vos completitud funcional? Completitud funcional. Tendría que ver qué es la palabra completitud, profe. No Completitud es que esté completo algo. Ahora, que esté completa la funcionalidad. ¿Qué significa? Que haga exactamente todo para lo que fue diseñado. Cuando decimos lo funcional, la funcionalidad, ¿nos estamos refiriendo a qué del sistema, Pablo? Una tarea, una función. No. La funcionalidad tiene que ver con las funciones, pero ¿qué nos están definiendo las funciones del sistema? Los requisitos. Muy bien, los requisitos. Entonces, si dice completitud funcional, ¿qué significa?
Completitud es con que algo esté completo. Entonces, ¿qué significa? El requisito, que la función funcionalidad. cumple exactamente para lo que estaba hecho el requisito, para lo que fue diseñado para ese requisito. Acabamos de decir que las funciones, los requerimientos definen las funciones. Entonces, si dice completitud funcional, ¿qué significa? Que cumple con todos los requisitos necesarios. Bien, que cumple con todos los requisitos. Eso es, primero hay que decir, los requerimientos definen las funciones, que es la funcionalidad. Y completitud es que estén completos. Entonces, que estén completos, que se hayan considerado todos los requisitos. Por lo mismo ahora, ¿qué es la corrección funcional? A ver, Alancay, ¿qué es la corrección funcional? Espera un poquito que... Ahora sí, se me escucha. Como decía el compañero, con respecto a lo funcional, de que realice lo que tiene que hacer con respecto a los requisitos, pero con respecto a la corrección yo lo vería que tiene que ver con la precisión o la exactitud de que realice el proceso. No el proceso, que realice lo que la función requiere. Eso, que el requerimiento esté implementado correctamente, significa que no haga otra cosa sino lo que define el requerimiento. Bien. Y eso, ¿por qué esto es importante? Por un tema de que los requerimientos en general se escriben en lenguaje natural, y el lenguaje natural introduce lo que se denomina se me fue la palabra. Ambigüedades. Las ambigüedades, o sea, que algo no esté bien escrito, la ambigüedad, ¿qué significa? Que no se comprenda bien, no esté claramente estipulado, escrito el requerimiento. Entonces, puede sugerir distintas interpretaciones. Esto se salva ¿cómo? O sea, ¿cómo se arregla esto en el sistema? Haciendo, después vamos a ver que hay una métrica que se utiliza para obtener este requerimiento, la corrección de los requerimientos. Y es tan sencilla, es sentarse 2 o 3 desarrolladores, implementadores, uno lee el requerimiento y cada uno dice qué le sugiere, qué interpreta de ese requerimiento. Si todos hablan de lo mismo, el requerimiento tiene corrección funcional, o sea, está describiendo una funcionalidad correctamente. Y si todos interpretan algo diferente, eso está mal. Entonces, si eso lo hacen antes de implementarlo, hay menos errores, hay más calidad. ¿Se dan cuenta cómo se va relacionando todo? Entonces, ¿qué deberían hacer? Una tarea. Tomar cada uno de estos subatributos, atributos y decir o escribir o buscar qué significa. Seguridad, dice confidencialidad, integridad, no repudio, autenticidad y responsabilidad. Habría que tomar la ISO IE 25010 y ver qué dice sobre la autenticidad, sobre el no repudio, que son unas palabras medio extrañas para describir la seguridad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice en cuanto a la compatibilidad, la coexistencia, la interoperabilidad? Eso nos queda claro. La coexistencia, por ahí alguien la acaba de describir y más o menos ahora se entiende. Eficiencia de desempeño, capacidad. ¿Capacidad de qué? Queda colgando la palabra. Bueno, busquen eso, no hagan la tarea y ya está hecha, porque luego cuando ustedes tengan que elegir atributos de calidad para el sistema que les toque escribir el proyecto, yo quiero que me justifiquen cada uno de los atributos de calidad que ustedes eligen en relación al tipo de sistema, porque no es tomar un sistema y ponerle lo que queda bonito
sino lo que es adecuado para ese sistema. ¿Estamos? Por eso les dije, esta unidad de estudio parece fácil, es complicada y es muy importante para el desarrollo de los sistemas. Así que, por favor, pónganle atención y empeño en hacer correctamente las cosas. Bueno. Bueno, después del práctico no quedó ya otro tema porque hasta ahí nomás tenían que desarrollar, así que queda para que hagan las correcciones en la parte del glosario y los que no hayan realizado participación en el glosario hagan el ingreso y publiquen su entrada ahí. Bien, profe. Bueno, ¿cuándo terminan, Carolina, con el práctico? A ver, 26. El martes tienen la evaluación, así que para el jueves habría que completar ya el práctico. Sí, sí, sí. ¿Necesitan más teoría? No, lo que pasa es que era muy largo, ¿no? Sí, sí, le queda un punto y terminar de completar el... Bueno, y además, como tarea, tomen ese cuadro de la ISO 25010 y busquen las definiciones de los subatributos, relacionen los subatributos con la calidad. Esa tarea les va a servir para ahora que están estudiando esto, para el siguiente tema que es métrica, que seguimos con lo mismo, y para cuando tengan que realizar su trabajo, que es la evaluación final. Bien. Sí. Termina nomás entonces, Caro. Sí, con eso terminamos la clase de hoy entonces. Y bueno, lo terminamos el práctico el día jueves. Están ya, se pueden retirar. Si no hay otra duda, consulta.